Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Atari, quien fuera una de las empresas pioneras en la industria del videojuego, tanto en el ámbito de los juegos arcades, gracias a míticos videojuegos como Asteroids, Pac-Man o Space Invader, y gracias también a multitud de consolas que fueron precursoras en la industria, como por ejemplo Atari Pong o Atari 2600, ha visto desestimada una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial que interpuso en el año 2018 frente a la plataforma de comercio electrónico californiana Redbubble. Conforme a su escrito de demanda y con el total convencimiento de quien suscribe, Atari fue la marca más destacada en la industria del videojuego durante los años 70 y 80 del pasado siglo, gracias a, como ya he dicho, varios de sus títulos, sus consolas o sus procesadores, que supusieron una total revolución en la industria. Todo ello siempre bajo su marca de las tres líneas descendientes junto a la denominación Atari, que fue la que la hizo notoria. Si bien el pico de negocio de Atari tuvo lugar hace más de 30 años, han mantenido una cierta cuota de mercado con sus múltiples remasterizaciones. También, conforme a su escrito de demanda, han mantenido registradas varias de las marcas ante la USPTO, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, como por ejemplo Atari o Pong, y gracias a acuerdos comerciales han mantenido un uso de marcas como Asteroids o Centip también activas. Por su parte, Redbubble, la empresa demandada, es una sociedad que explota una variedad de productos de regalo, que van desde camisetas hasta productos del hogar, pasando por fundas de móviles. Varios de estos productos, tal y como podemos ver aquí en la imagen, incluían de forma clara los logotipos de Atari y de Pong. Eh, Así las cosas, Atari adujo en su demanda que estábamos ante una infracción de marca y comercialización de falsificaciones, debido a que Redbubble estaba comercializando productos con sus marcas, generando un riesgo de confusión con las marcas de Atari sin la autorización de la misma. Todo ello constituía, según Atari, una infracción directa de sus marcas. Por lo tanto, y con conformidad con la sección 1117 del Código de Comercio estadounidense, reclamaban una indemnización igual a multiplicar por 3 los beneficios obtenidos por Redbubble más 2 millones de dólares por marca infringida. La segunda acción interpuesta por Atari es la relativa a la infracción de los derechos de copyright por el uso de las imágenes y los logos de sus videojuegos Centipede, Asteroids o Pong, por el que solicitan en total una indemnización de 150.000 dólares. En tercer lugar, Atari reclamaba una indemnización por haber infringido sus marcas renombradas, en lo que se conoce la normativa estadounidense como dilución de marca y falsa indicación de origen. Según esta acción, que corresponde a la third claim y el fourth claim, Redbubble estaría engañando al público destinatario generando la falsa impresión de contar con la autorización de Atari para la comercialización de estos productos, así como que se está degradando el goodwill de su marca. Por último, también ya como curiosidad, Atari también decidió interponer una acción de competencia desleal en el sentido de que Redbubble permitía eliminar del mercado a Atari. Y aquí permitidme indicar que esta acción es un poco una piedra al aire, ya que si nos ciñésemos al derecho europeo, la teoría de los círculos concéntricos no permite acudir al derecho de la competencia desleal para accionar infracciones de derechos intangibles, como son las marcas o las patentes. Y luego, resumidamente, vemos cómo existe una sixth claim, una seventh claim y una eighth claim, pero todas ellas, y una ninth claim, todas ellas vienen a reforzar los aspectos ya indicados en el resto de acciones. Como hemos dicho, esta acción fue interpuesta el 11 de junio de 2018. Pues bien, unos años después, recibimos lo que es la contestación de los abogados de Redbubble, que de forma resumida, y como se puede ver aquí en el propio índice que incluyen en la contestación, se incardina sobre tres puntos clave o tres aspectos fundamentales. En primer lugar, encontramos aquí
En primer lugar, indican que como plataforma de comercio intermediaria, Redbubble ni ofrece, ni vende, ni anuncia productos infractores que incluyan la marca de Atari, sino que su servicio es permitir que artistas y terceros vendan a través de su web sus productos propios. Por lo tanto, no existe una infracción directa de marcas, en virtud de extensa jurisprudencia estadounidense. En este sentido, me gusta recalcar aquí una sentencia que traen a colación, que es el caso Amazon del año 2017, por el que se declaró que las plataformas, Amazon y las plataformas de comercio electrónico no infringen de forma directa los derechos marcarios por productos que se venden dentro de su misma plataforma, ya que ni controlan la información ni las imágenes de los terceros que venden en la web. Sin embargo, aquí me gustaría poder puntualizar que, si bien es cierto que la infracción en este caso no es directa, hay que tener en cuenta el famoso régimen de los safe harbors o los puertos seguros, que sí que establece una responsabilidad sobre las plataformas si no actúan con diligencia frente a productos comercializados en su red. Sin embargo, en este caso, Atari tampoco ha acreditado la existencia de una responsabilidad subsidiaria, ya que para que ésta emerja, la jurisprudencia de Estados Unidos exige una clara relación comercial entre el infractor y la plataforma, algo que, según la propia defensa de Redbubble, no se da, ya que al final todo artista que quiera poder vender sus productos a través de Redbubble únicamente tiene que crearse una cuenta y al final pues poder venderlos. Respecto a la alegación de los productos falsificados, la demandada esgrime aquí que para que se pueda reclamar una falsificación, se debe demostrar que la marca auténtica se haya registrada para su uso en los mismos productos a los que el infractor aplicó la marca. En este caso, las marcas de Atari no están registradas ni para fundas de teléfono móvil ni para fundas de ordenadores portátiles, por lo tanto la acción debe decaer. Finalmente, respecto a la acción de los derechos de autor, que están aquí un poquito más para abajo, Redbubble indica que Atari ha sido incapaz de acreditar la existencia de una infracción real por falta de pruebas. Por otro lado, conforme a la defensa, la doctrina de la conducta voluntaria requiere que una parte sea la causa directa y esté activamente implicada para que se dé una infracción directa de copyright. Algo que, al igual que se indicó respecto a la infracción marcaria, no se daba, debido a la idiosincrasia de cómo funciona esta plataforma. Aquí es curioso, y aconsejo que se eche un vistazo y se pueda leer la contestación, ya que hace un repaso aquí al final de los distintos videojuegos que supuestamente ha infringido, para indicar que tampoco se ha acreditado por parte de Atari que haya habido una reproducción o una distribución de sus videojuegos, ni siquiera han aparecido imágenes in-game de sus juegos. Únicamente, por ejemplo, aparece aquí una carátula, pero no forma parte de lo que es este derecho de autor, según la parte demandada. Pues bien, es curioso porque, como podemos ver aquí, la contestación está firmada el 2 de noviembre de 2021 y justo 2 días después, el 4 de noviembre de 2021, el jurado californiano ya tenía una resolución. Y básicamente, si bien no es una resolución bastante insulsa en la que no existe un razonamiento jurídico expuesto, se desestima en su totalidad la demanda interpuesta por Atari. Y sinceramente, viendo las partes y sin haber podido leer una resolución, como digo, del propio juzgado, me da la sensación de que se ha desestimado por la pobre demanda que han interpuesto los abogados de Atari, que no ha estado lo suficientemente motivada ni acompañada de las pruebas tendentes a acreditar la existencia de una infracción. Sea como fuere, me gustaría indicar que, al igual que en la Unión Europea, en Estados Unidos cuenta con un sistema, como ya he dicho, de puertos seguros, en los que las plataformas de comercio electrónico deben introducir un sistema de notice and takedown o de denuncia en la que, tan pronto como reciban una queja por una posible infracción de derechos de autor, deban retirar temporalmente este producto de circulación y estudiar si efectivamente existe una infracción. Si no tienen en cuenta este procedimiento, si no aplican este procedimiento, al final existe una responsabilidad también por parte de la plataforma de las infracciones que se cometan dentro de la misma. Bueno, ya para terminar y a modo de curiosidad final, si bien Redbubble ha ganado este asalto, si accedemos a su página web y escribimos Atari, ya no encontramos disponible, al menos en España, los controvertidos diseños, por lo que
En cierta manera, Atari se puede haber anotado el tanto. Despacito está en el punto de mira, dado que Stelly y Clivy presentan una demanda por infracción de derechos de autor. Despacito, la canción con el vídeo musical más visto en YouTube, la canción que encabezó las listas de éxito en 47 países cuando se lanzó en 2017, además de ser considerada como una de las canciones en español más exitosas de la historia y fue la primera canción en español desde la Macarena en encabezar el Billboard Hot 100, está ahora en el punto de mira después de que la discográfica de dancehall, Steely Clivy Productions, presentara una demanda por infracción de derechos de autor, alegando que varias canciones grabadas por el cantante de reggaetón Luis Fonsi infringían sus derechos de propiedad intelectual. Si bajamos a la noticia nos van explicando qué es lo que ha ocurrido. Y de acuerdo con la demanda, la cual se presentó ante el Tribunal del Distrito Central de California, el puertorriqueño, cuyo nombre de pila es Luis Alfonso Rodríguez López de Pero, supuestamente grabó canciones que contienen elementos originales del Read It de Steely Clivy de 1986, titulado Fishmaster, también conocido como Pocoman Jam. Según estas alegaciones, la canción de Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee parece tener elementos del patrón de batería de Fishmaster desde el minuto 1 de la canción hasta el final de la misma, lo que ha llevado a que los mismos presenten una demanda por considerar que se ha producido una infracción de sus derechos de propiedad intelectual. A continuación vamos a proceder a enseñaros los elementos para ver si el público o vosotros la audiencia consideráis que puede haber efectivamente una infracción. No se va a oír. Y ahora vamos a proceder a enseñaros la parte que sería desde el minuto 1 de la canción de Despacito. Que yo voy, oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Justamente lo que vemos es el sonido de tambor, de ritmo que aparece ahí, que es lo que consideran que se ha producido una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Como sabemos, siempre cuando hablamos de infracción de canciones es una materia bastante complicada en la cual obviamente nosotros no tenemos el oído musical como para poder considerar si efectivamente se ha producido una vulneración o no. Además, no es la primera vez que escuchamos que la canción de Despacito ha sido demandada por precisamente infracción de derechos de autor, en los cuales siempre al final el juez ha considerado que no se ha producido dicha vulneración. En todo caso, seguiremos atentos a la presente noticia y veremos si al final se considera o no que se ha producido una vulneración de los derechos de autor por parte de estos señores. La nueva apuesta del dueño de Facebook en forma de gafas de sol inteligentes no ha dejado a nadie indiferente. El diseño Ray-Ban Stories, que está disponible en Estados Unidos, Australia, Canadá, Italia, Irlanda y Reino Unido por ahora, permite, entre otras funciones, grabar vídeos, hacer fotos e incluso escuchar música. Y a pesar de su novedoso diseño, aunque ya han existido precedentes en el mercado de la mano de Google o Xiaomi, y también se sigue trabajando en prototipos futuros como las gafas de Xiaomi, el foco de atención en estos días se centra en la privacidad del dispositivo. Uno de los temas que más preocupa a las autoridades de protección de datos es el hecho de que estas gafas puedan grabar similar a un smartphone, pero sin usar las manos. Esto plantea el problema de la grabación sin consentimiento de forma desapercibida en un espacio determinado. Frente a ello, el gigante tecnológico se defiende apuntando que las gafas incorporan una luz LED roja que indica cuando el dispositivo está grabando o haciendo una foto y cuando no, y que los smartphones, por ejemplo, no tienen esta función. Las autoridades de protección de datos alegan que, si bien es cierto que los smartphones también pueden grabar a terceros en similares situaciones, el dispositivo es visible, pero que en el caso de las gafas inteligentes, la luz indicadora es imperceptible. De ahí que hayan mostrado su preocupación en la seguridad del dispositivo y en el problema en la falta de expectativa del transeúnte usuario a la hora de ser grabados por una gafa de sol y a la falta de visibilidad o canal de aviso cuando el dispositivo está en acción en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando vamos a realizar la compra, acudimos a un médico, un baño público, un vestuario
o incluso en momentos más íntimos como puede ser una cena familiar o de amigos o en casa. Por lo tanto, se han requerido a Facebook una serie de estudios en aras de demostrar que la visibilidad de la luz LED es un mecanismo suficiente de aviso y no un mero método para grabar a un tercero de forma desapercibida. Asimismo, otro grave problema que se plantea sería la cantidad de información sobre nuestra vida y la posibilidad de influencia bajo publicidad personalizada que podría derivarse del uso de este dispositivo. En España aún no tenemos una pronunciación sobre este tema, pero sí tenemos algunos precedentes en materia de videovigilancia en las que la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido que posicionarse, y cuando llegue el momento, esta situación no será menos. Netflix ha confirmado una de sus compras más importantes, y es que ha comprado la empresa que gestiona los derechos de autor de historias como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, entre otros, y que figuran entre los monumentos de la literatura infantil y han sido adaptados a la gran pantalla con éxito. Netflix quiere desarrollar películas de acción real, animación, series, libros, videojuegos y producciones teatrales basadas en los personajes del autor británico Roald Dahl. El primer acuerdo firmado entre Netflix y los herederos de la empresa, que era un acuerdo de licencia, se firmó en el año 2018 para poder desarrollar series de animación basadas en estos personajes. Netflix en 2020 anunció la producción de series basadas en el universo de Charlie y la fábrica de chocolate, pero todavía no había adquirido lo que es la empresa que gestiona todos los derechos de autor de estas obras. La compra de esta empresa podría ser la mayor adquisición de la historia de Netflix. El acuerdo de 2018 ya estaba valorado entre 500 y 1.000 millones de dólares y era solo para adaptaciones de series de animación. Ya están en marcha varios proyectos cinematográficos basados en las obras de Roald Dahl. En 2020, Netflix se asoció con Sony para producir una adaptación de Matilda, basada en el musical que se representa en Londres desde el año 2011. Mientras tanto, Warner Bros. Ha anunciado una película basada en Willy Wonka que contará los primeros años del personaje de Charlie, antes de hacerse con la fábrica de chocolate. La adquisición marca una de las mayores adquisiciones de contenido para Netflix, que ha estado invirtiendo fuertemente en contenido original y propiedad intelectual en un intento por mantener su liderazgo sobre las compañías de medios heredadas. Las ventas del mercado de arte online se disparan. Según la información recogida por el informe Online Art Trade Report 2021, publicado por la compañía aseguradora Hiscox, las ventas online del mercado de arte online se han disparado un 280% desde el año 2019, alcanzando una cifra récord de 5.879 millones de euros en los 6 primeros meses de 2021. Por otro lado, observamos cómo se consolidan nuevos canales de venta y de promoción. Las redes sociales de Meta, la renombrada Facebook, se posicionan a la cabeza. Así, el 89% de las plataformas de venta de arte online creen que Instagram ha sido muy importante a la hora de gestionar sus ventas. Por su parte, Facebook ocupa el segundo lugar con un 68%, pero bajando 10 puntos con respecto al año 2020. Y le siguen YouTube y Twitter, con un 26% y un 22% respectivamente. A todo esto hay que añadir la creciente popularidad de las retransmisiones por streaming de las subastas online. Christie's, una de las más reputadas casas de subastas tradicionales, parece haber sabido adaptarse a las nuevas tendencias. Esto queda patente en el número de espectadores registrados durante su conocida Semana Clásica, en la cual se alcanzó la nada desdeñable cifra del 1.000.000. Más allá de lo comentado hasta ahora, los aspectos más relevantes que se pueden extraer del informe son los siguientes. Por un lado, la confianza de los compradores ha sido la principal desencadenante del aumento de las ventas en línea, ya que muchos están dispuestos a pagar precios más altos por las obras de arte. Como reza el título de esta noticia, es probable que el cambio a la venta en línea dure más de lo que dure la pandemia, siendo un fenómeno que va de camino a consolidarse. El 56% de los compradores de arte y el 65% de las plataformas de arte en línea, encuestados en el informe del año 2020, dijeron que creían que el cambio a las ventas digitales sería permanente. Por otro lado, conviene destacar la importancia que ganan los dispositivos móviles en las ventas de arte online. Así, se estima que 3.125 millones de dólares de las ventas, o lo que es lo mismo, el 46% de estas, en el primer semestre de 2021,
se produjeron a través de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. Pese a que las obras de arte representaron la mayor parte de las ventas en línea de las plataformas, con una cifra en torno al 27%, las mismas se sitúan por debajo de sus cifras del año 2020, cuando representaban el 32%. El informe también trae buenas noticias para los amantes de las criptomonedas, ya que cada vez más plataformas online declaran que van a aceptar pagos con criptodivisas, con casi 4 de cada 10, alrededor del 38%, planeando aceptar pagos con criptodivisas en los próximos 12 meses, un gran aumento respecto del año pasado, cuando era un 15%. También se aprecia un aumento significativo en el número de plataformas de arte online que tienen la intención de integrar la tecnología blockchain en sus negocios. Y finalmente, se estima que desde principios de enero de 2021 hasta septiembre del mismo año se han vendido 3.500 millones de dólares en criptomonedas y objetos de colección. De este modo, se observa cómo los NFTs o tokens no fungibles abren nuevas posibilidades en el coleccionismo de arte tanto digital como físico. En un primer momento, los principales inversores en el arte NFT eran aquellos que provenían del mundo cripto, pero con el paso del tiempo se han visto desplazados por los inversores tradicionales en arte que han visto las ventajas de este nuevo mercado. En el pasado mes de agosto se alcanzó el pico de las transacciones de arte NFT, con unas ventas estimadas en ese mes de en torno a 1.462 millones de euros. No obstante, se trata de un mercado todavía volátil, ya que hubo un descenso del 69% de las transacciones en septiembre del mismo año, por lo que todavía existe un amplio margen para su evolución y asentamiento. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 20.000 euros a una empresa por infringir el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos dedicado a las evaluaciones de impacto. En los antecedentes de la resolución se expone que la reclamada había instalado un nuevo sistema biométrico de huella digital en las dependencias de la empresa con la idea de sustituir los terminales de tarjeta identificativa, y todo ello con el objetivo de facilitar el proceso de fichaje de los trabajadores y, por otra parte, evitar que los trabajadores se fueran antes de la hora de su horario laboral o que otros empleados ficharan por compañeros con las tarjetas identificativas. Todo ello bajo la finalidad que radica en el control de la jornada laboral, de conformidad con el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. En una primera respuesta, la empresa aporta un esquema gráfico del funcionamiento de este sistema y especifica que nunca se almacenan imágenes de la huella de los trabajadores y que la plantilla que obtienen de la huella dactilar no permite la identificación biométrica, sino solamente la verificación. La diferencia entre la identificación biométrica y la verificación o autenticación biométrica se encuentra en diferentes informes del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos y del grupo del artículo 29 sobre la evolución de las tecnologías biométricas. En estos informes se explica que, en cuanto a la identificación biométrica, lo que sucede es que se comparan los datos biométricos del individuo con una serie de plantillas biométricas almacenadas en una base de datos. Es decir, es un proceso de búsqueda de correspondencia de uno a varios. En la verificación, sin embargo, solamente se compara el dato biométrico del individuo con una única plantilla biométrica almacenada. Es decir, es un proceso de búsqueda de correspondencia de uno a uno. Como conclusión de estas definiciones, solamente se tratarían como datos de categoría especial aquellos casos dirigidos a la identificación biométrica, es decir, de uno a varios, y no en el caso de la verificación biométrica, de uno a uno. Aplicado al caso presente, y tal y como alega la empresa, no se estarían utilizando datos biométricos, puesto que estaríamos en un caso de verificación y no de identificación. Asimismo, por otra parte, como siguiendo el curso de la resolución, la empresa aporta una copia del análisis de riesgo cuyo resultado que se obtiene es de escaso riesgo, por lo que se determina que no se precisa realizar una evaluación de impacto. En un inicio, la reclamante, en este caso una sección sindical de la empresa, se opone a este sistema por ser desproporcionado, innecesario y por no tener un consentimiento que refleje la manifestación de la libre decisión. La agencia española acuerda admitir a trámite la reclamación presentada y solicita la colaboración a la entidad para que le informe más detalladamente sobre el sistema de registro de huellas que están utilizando. Ante esta segunda explicación,
la agencia considera que, de acuerdo con la información que se facilita, la comparación biométrica no se produce una contra una, sino contra todas las plantillas que se están almacenando, realizando una función de comparación de uno contra varios. Y que, aunque no se guarde enteramente la imagen de la huella, sino unas coordenadas, cada una de las plantillas es capaz de identificar unívocamente a cada empleado, por lo que, 1, se estarían tratando datos biométricos y 2, estaríamos ante un caso de identificación biométrica. Los datos biométricos son una categoría especial de datos personales que se recogen en el artículo 9 del reglamento y cuyo uso está restringido a las situaciones específicas que se permiten. Además, el dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas señala que, para hacer un uso de un sistema biométrico, hay que considerar previamente dar respuesta a los 4 siguientes aspectos. En primer lugar, si el sistema es esencial para satisfacer la necesidad y no solamente si es el más rentable. En segundo lugar, cuál es la probabilidad de que el sistema sea eficaz para responder a las necesidades deseadas. En tercer lugar, hay que estimar si la pérdida de la intimidad es proporcional a los beneficios que se espera. Y finalmente, si no existe otro medio menos invasivo de la intimidad para poder alcanzar la finalidad deseada. La resolución continúa haciendo referencia a la lista blanca de tratamientos que requieren una evaluación de impacto. En este sentido, apunta al apartado número 4 en referencia a los tratamientos que implican el uso de datos de categorías especiales y al apartado 5 sobre los tratamientos que implican el uso de datos biométricos con el objetivo de identificar de manera única a una persona física. Recordemos que la empresa había defendido la verificación y no la identificación, pero la agencia ha concluido que sí que se trataría de un sistema de identificación biométrico. Por todo lo anteriormente expuesto, la agencia estima sancionar con 20.000 euros a la empresa por no disponer de una evaluación de impacto completa acorde al artículo 35, dado que el análisis de riesgo que se presenta podría formar parte de la evaluación de impacto, pero no estaba correctamente formulado, aunque finalmente el pago ha quedado reducido a 16.000 euros con la reducción aplicada del pago voluntario. ¿Se debe comunicar a los delegados de prevención el nombre, apellido y número de identificación profesional de los trabajadores? ¿O es suficiente con la comunicación del número de identificación profesional con respecto al documento que recoge la relación de accidente de trabajo y enfermedades profesionales que han causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día? Esta fue la consulta que le planteaba Correo a la agencia una vez recibida un acta de infracción de la Inspección de Trabajo en el que se indicaba que no se encontraban ante datos de salud, que la base jurídica para dicho tratamiento era la prevista en el artículo 6.1c del reglamento, en este caso la obligación legal, y que el NIP era insuficiente. La agencia comienza la respuesta a esta consulta analizando qué tipo de información es objeto del tratamiento, para poder determinar si estamos o no ante datos de salud. En este sentido, la agencia entiende que es incuestionable que el tratamiento de datos parte de un entorno médico hospitalario, pues el trabajador que ha causado la baja ha tenido que ser tratado y diagnosticado por un profesional médico en relación a una serie de hechos que han tenido influencia en su salud. Por tanto, y acorde a la definición del artículo 4.15 del Reglamento sobre datos de salud, se determina que hay una prestación de servicios sanitarios que revela el estado de salud, por lo que, a diferencia de lo que entiende la Inspección de Trabajo, sí estaríamos ante datos de salud. Una vez aclarado este punto, la agencia recuerda que los datos de salud son una categoría especial de datos y que su tratamiento está prohibido a excepción de lo previsto en el apartado segundo del artículo 9 del reglamento. Una de las excepciones que permite el reglamento es cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable de tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral. A tal efecto, la agencia analiza el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dedicado a la documentación que debe preparar el responsable del tratamiento, donde se menciona el documento referido a la relación de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Pero la agencia apunta que el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no indica nada sobre la identificación de los accidentados, ni de manera disociada, ni anonimizada, pseudonimizada, ni de ninguna otra manera, sino que hace simplemente referencia a la relación de accidente. No obstante, continúa analizando cuáles son las competencias que la ley atribuye a los delegados de prevención en el artículo 36.1d de la ley,
en lo que se refiere al derecho de acceso para poder conocer este tipo de información. De la interpretación de esta norma y de su limitación en los artículos 18, 22.4 y 23 de la ley, la agencia determina que no se deduce que dentro de la información que el empresario debe proporcionar a los delegados de prevención se encuentren necesariamente los nombres y apellidos de los accidentados, pero que tampoco se establece lo contrario, es decir, que no deban estar, por lo que dependerá del caso concreto. Lo que sí deja claro la agencia es que efectivamente, y acorde a lo que indicaba la Inspección de Trabajo, este tratamiento se realiza bajo la base de legitimación de una obligación legal recogida en el artículo 6.1c del reglamento. Como de lo analizado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la jurisprudencia no se indica explícitamente que para el artículo 23, apartado segundo, se deba comunicar este tipo de información, el nombre y los apellidos de los trabajadores, la agencia indica que es necesario que el responsable realice un juicio de proporcionalidad del tratamiento. Brevemente, en el juicio de proporcionalidad hay que tener en cuenta que la agencia está de acuerdo en que la medida es idónea a fin de cumplir con las atribuciones que le son impuestas por la normativa a los delegados de prevención, que en cuanto al juicio de necesidad, la agencia considera que el nombre y apellido no es necesario, y finalmente, en el análisis de proporcionalidad, una vez que se ha ponderado las ventajas para el interés general y los perjuicios para los individuos, la agencia tiene una primera conclusión de que el conocimiento de este tipo de datos no superaría el juicio de proporcionalidad. No obstante, en la conclusión final de la agencia deja la tarea al responsable de tomar esta decisión mediante el juicio de proporcionalidad aplicado al caso concreto. Pero para el caso que se le plantea a la agencia, estima adecuado que dicha comunicación se realice con los datos pseudonimizados para la aplicación efectiva de los principios de minimización y confidencialidad.